Bueno. Bueno, ahí ya se está grabando. Lo repito, vamos a ver la función estimación lineal de Excel. Entonces, vamos a dar aquí una definición, ¿no? Esta, digamos, es una opción alternativa para obtener valores estadísticos para hacer un ajuste lineal. La palabra estimación lineal se refiere a que sirve para encontrar la ecuación, los parámetros de una ecuación de una línea recta. Por eso lineal, pero Excel también tiene otro tipo de funciones de tipo exponencial, logarítmico. Pero por ahora, y otras más. Pero ahora vamos a enseñarles esta función porque esta es la que más se utiliza y normalmente una de las prácticas de laboratorio donde haya que tomar datos, donde haya variable independiente y dependiente, se utiliza esta función para encontrar esos parámetros de la ecuación de una línea recta. Entonces la definición dice, la función estimación lineal calcula las estadísticas de una línea por el método de los mínimos cuadrados. Bueno, ahora comentamos algo sobre mínimos cuadrados. Para calcular la línea recta que mejor se ajuste a los datos y después devuelve una matriz que describe la ecuación de la línea recta que ya todos nos enseñan desde el bachillerato, que es y igual a x más b, donde y es la variable dependiente, x es la variable independiente, a es la pendiente, o sea, es un parámetro, es un valor que es lo que normalmente uno quiere encontrar, la pendiente, y b es el intercepto o corte con el eje y. El objetivo es que esta función, estimación lineal, nos dé estos valores, estos dos parámetros, la pendiente y el intercepto, y además otros parámetros que son importantes para reportar en un informe, como son el error en el cálculo de la pendiente, el error en el cálculo del intercepto, el coeficiente de correlación, ahora hablamos sobre eso, y también una cantidad estadística que se llama la desviación estándar, que me mide más o menos el grado de dispersión de esos datos. Bueno, el método de mínimos cuadrados es algo que ya tienen interno, utilizan todos los software donde tratan de darle la ecuación de una línea recta, es un ajuste lineal, ya lo implementan internamente, o sea, no tienen que ustedes, digamos, saber de qué trata, aunque pues para un matemático de pronto, un físico sí le interesaría saber cómo es que encuentra estos parámetros, la pendiente y el intercepto. Utiliza ese método de mínimos cuadrados, pero para ahora no necesitamos ahondar sobre eso. Como toda función, en Excel necesita una sintaxis. Sintaxis se refiere a la forma en que hay que escribir la función y los parámetros que él va a utilizar. Entonces, esta función llamada estimación lineal, el nombre de la función el software está, digamos, instalado en el idioma español, pues se llama así, estimación lineal, que puede estar en otro idioma, entonces va a tener otro nombre. Pero en español se llama así, estimación punto lineal. Y entre paréntesis van lo que se denomina los parámetros que necesita esa función para poder arrojar, para poderme que me dé lo que yo quiero. Son 4 parámetros llamados conocido y, separado, puede ser por coma o por punto y coma, depende de cómo haya instalado su Excel, aunque se puede cambiar. Los demás parámetros, conocido y, conocido x, constante y estadística. Son 4 parámetros que necesitamos. Ahora vamos a describir cada uno de ellos. Conocido y se refiere al rango de datos de la variable dependiente. Conocido x, el rango de datos de la variable independiente. Eso de dependiente y dependiente, pues eso ya en un laboratorio normalmente la variable independiente es la que uno puede controlar. Y la dependiente es la que resulta de variar la variable independiente, valga la redundancia. En el caso, por ejemplo, del péndulo simple, cuando está tomando datos para hallar la gravedad, por ejemplo. La variable independiente sería la longitud y la variable dependiente sería el tiempo, ¿no? Para el caso de, bueno, la masa en función del volumen, la masa para encontrar la densidad sería la masa, la variable dependiente, la que mides en una balanza, y el volumen sería la variable
independiente, la que usted puede controlar. Bueno, eh, otro de los parámetros que utiliza esta función se llama una constante, que es de tipo lógico, variable lógica, que solo puede tomar los valores falso o verdadero. Y también una cuarta parámetro que necesita esta función se llama estadística, que también es de tipo lógico. Se les va a explicar más adelante cuándo va a ser falsa o cuándo verdadera. Bueno, por adelantar algo, esta cuarto parámetro, cuarta variable que necesita la función estimación lineal, de una vez vamos a asumirla como verdadera. ¿Sí? Estamos siempre decirle que asuma el valor verdadero. En cambio, esta constante puede ser dependiendo del tipo de datos. Ya se les va a explicar a su debido tiempo. Bueno, vamos a aplicar esto a un ejemplo que hice bueno, en otra ocasión. Esta es una función de tipo matricial, en el sentido de que arroja de una vez, sabiéndola utilizar, se les va a explicar más adelante cómo utilizarla, me arroja en realidad una serie de datos. Completamente son como, si no estoy mal, son 12 datos de una vez, ¿no? Pero para el caso nuestro, para que ustedes hagan los informes y para que obtengan los parámetros o digamos las variables o las cantidades experimentales, solo con 6 es suficiente. Por eso necesitamos 2 columnas y 3 filas y digamos, y ahí están representados en la gráfica que ustedes ven ahí, en Excel las filas se enumeran con las letras mayúsculas A, B, C, etc. O sea, necesitamos 2 filas, 2 columnas, perdón, las columnas se enumeran con las letras mayúsculas A, B, C, etc. Y las filas se enumeran con números, 1, 2, 3, etc. Entonces necesitamos 6 espacios, 6 celdas. En esas seis celdas van a estar una serie de valores, como son la pendiente, que es la que me indica cuál es el grado de inclinación de esa relación lineal, el error en la pendiente, en la parte inferior de abajo, en la celda A2. En la celda A3 va a estar una cantidad que es importantísima cuando uno hace un ajuste lineal, es el coeficiente de correlación al cuadrado, porque, bueno, este puede ser, es un valor que siempre va a ser positivo y se espera que este valor sea cercano a 1. Se parece mucho cuando vean ustedes el root al chi cuadrado. Pero acá es como más específico, ¿no? El coeficiente de correlación tiene que estar cercano a 1. Y este es como me indica qué tan bueno fue ese ajuste. Es un indicativo de qué tan bueno fue el ajuste, es decir, el valor que me está reportando de la pendiente y del intercepto. Entre más cercano a 1, pues quiere decir que sus valores son, esos valores de la pendiente del intercepto están muy cercanos a mis datos experimentales. Bueno, también me arroja el error en el cálculo del intercepto y una cantidad de estadística que se denomina desviación estándar, que es una medida de qué tan dispersos son esos datos. Entre más pequeño sea este sigma, esa letra se llama sigma, es mejor, sus datos están mejor tomados. Bueno, aquí está captura de pantalla que hice, es cómo se introduce la función, se la mete allí en la barra de fórmulas. Se escribe, comienza siempre pues con la tecla más. Cada vez que vas a escribir una función hay que comenzar oprimiendo la tecla en el teclado de su computador con la tecla más, o también puede ser igual, ¿no? Cualquiera de las dos, la tecla igual o la tecla más. Luego viene la función, en este caso se va escribiendo esto. Excel le va adivinando, a medida que usted va escribiendo la E, la S y la T, le va sugiriendo qué función es la que quiere, y uno la selecciona, le da doble clic. Luego vienen los parámetros que necesita para que ella arroje las estadísticas que necesito. El conocido Y, eso es lo que está aquí en color azul, es lo primero que va a ir. Es la variable, los rangos de datos de la variable dependiente. Separado con punto y coma o puede ser con coma, ¿no?
eso va a depender de cómo hayas configurado tu Excel. Aunque hay que mirar ahí, cuando va escribiendo esto le dice, separe con comas, ahí uno mira si es con comas o con punto y coma. Y va luego el rango, el conocido X, que es el rango de datos de la variable independiente, y luego dos parámetros que son de tipo lógico, que aquí en este caso los he colocado ambos verdadero, pero el tercer parámetro verdadero puede ser falso dependiendo del tipo de datos. En cada guía, en cada práctica laboratorio, se les va a indicar a los estudiantes si ese dato lo van a asumir como verdadero o falso. Va a depender si el corte con el eje, con el origen, los datos deben o no pasar por el origen, a eso se refiere. Cuando sí pasan por el origen, eh, le decimos que sea verdadero, o si no pasan, falso. Y este último parámetro sí tiene que ser siempre verdadero. Eso es para que me arroje todos los parámetros que yo quiero. Y para cuando ya uno ha hecho eso, cierra el paréntesis, pero no le oprime la tecla enter, sino que hay que pulsar tres teclas. Primero oprime la tecla control, que es una función matricial. La tecla que está encima de control, que ya a veces la llaman shift o flecha arriba, y luego la tecla enter. O sea, no hay que pulsar enter solamente, porque si no solo le arroja un dato. Entonces hay que hacer esa pulsación adecuada de teclas. Ahora más adelante se les va a explicar cuando hagamos un ejemplo ya práctico. Aquí tenemos un ejemplo, bueno, que normalmente se lo hace en la física 2, que llamamos nosotros para los físicos o para los ingenieros diferentes de ustedes. Un ejemplo donde se quiere encontrar la relación que hay entre la masa y el volumen del etanol, donde se tiene como variable independiente el volumen y como variable dependiente la masa. Entonces se quiere ver qué relación hay entre esas variables. Esos son los datos que se tomaron en el laboratorio. Alguna vez yo hice esto utilizando una pipeta que tenía una precisión de una décima de mililitro y la masa utilizando una balanza de precisión de una milésima de gramo. Tomamos estos datos. Yo cogía 10 mililitros de etanol y colocaba eso encima de la balanza una vez que eliminaba el valor del recipiente donde colocaba de la probeta. Eliminaba la masa de la probeta y me arrojaba el valor de la masa de esos 10 mililitros de alcohol o etanol. Luego para 20, 14, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y así obteníamos 10 datos. No vamos, o sea, la práctica que vamos a hacer ahí con ustedes, digamos, en el ejemplo que les voy a explicar, no vamos a trabajar con estos datos, sino con una que les mandé ahí al grupo de WhatsApp, que es con cálculo de la gravedad. Bueno, entonces cuando yo voy al laboratorio, eso hago, ¿no? Tomo una serie de datos. Aquí un detalle, ¿no? En esta tabla de datos, como la precisión del volumen de la probeta o pipeta que utilicé era de una décima, miren que todos los datos tienen coma cero, ¿no? Eso es importante. A pesar de que 10 es lo mismo que 10,0, pero para presentar en un informe es importante que aparezca el cero, porque eso me da la precisión de la medida. Lo mismo acá, ¿no? Todos los datos como de la masa tienen precisión de una milésima de gramo, 0, décimas, centésimas, milésimas de gramo. Todos los datos deben tener 3 decimales, ¿sí? Por ejemplo, aquí, a pesar de aquí, para el dato 3, me daba una masa de 23,54, digamos, pero ese cero hay que colocarlo también, ¿no? Porque para que sea consistente, para que sea adecuado, para que tenga una buena presentación en su informe de laboratorio. Entonces, una vez que usted tiene una serie de datos, ¿qué es lo que ustedes hacían en su física 1? Cuando ustedes tienen una serie bueno, en cualquier otra rama de la ciencia. Cuando uno tiene una tabla de datos, ¿qué es lo que primero se le ocurriría hacer? Con solo la tabla de datos ya podríamos encontrar eh, la relación que hay entre, en este caso, masa y volumen. ¿Qué es lo que uno hace? ¿Mm? A ver, acuérdense. ¿Encontrar la función? Sí, pero ¿cómo? ¿Usted con solo la tabla de datos ya puede encontrar la función?
digamos, para tener una idea de si aplicar, por ejemplo, en este caso, la función estimación lineal. Cuando hablo de lineal, ahí la palabra lineal me ayuda, ¿no? Lineal es algo que crece en forma proporcional. Si una variable aumenta, la variable independiente, en este caso el volumen aumenta, la variable dependiente, que es la masa, también aumenta. Está aumentando. Pero ¿será que ese aumento será proporcional? Proporcional quiere decir de que si el uno se duplica, el otro también, ¿sí? Aquí se puede mirar, ¿ves? Para 10, 7 más o menos. Para 20 se duplicó. Para 30 se triplicó con el respecto al valor inicial. Yes. Entonces, pero a veces no es tan fácil mirando los datos. ¿Qué se le ocurre o qué es lo que le enseñaron a uno desde bachillerato cuando uno tiene una tabla de datos? ¿Qué hace con esos datos? ¿Mm? Tabula. Sí, ya están tabulados. Esta es la tabla. ¿Qué hace luego? ¿Qué hace con estos datos? ¿Qué es lo que le enseñaron a uno? Su física 1, acuérdense. ¿Qué hace uno con los datos? ¿Graficar? Eso, hacer una gráfica de qué contra qué. ¿De qué variable? ¿Cuál es la variable dependiente? La masa, ¿sí? La masa es dependiente, depende del volumen. De la masa en función de la variable independiente que es el volumen. Entonces, eso es lo que hace una gráfica. ¿Sí? Bueno, ahora más adelante va a estar la gráfica. Bueno, pero antes dice, lo que se quiere, se desea, no quieres encontrar la ecuación que ajusta esos datos, así se dice, aplicar lo que se denomina el método de mínimos cuadrados, pero el método de mínimos cuadrados es lo mismo que lo hace cualquier software que me va a dar la ecuación, ¿no? Utiliza internamente para encontrar, para que me arroje, me dé la pendiente y el intercepto. Lo utiliza este método, el método de mínimos cuadrados. No es que ustedes tienen que aprender a cómo utilizarlo. Es algo ya que viene en los software, Excel, Root y muchísimos otros programas que hay que me van a arrojar. La ecuación ya lo utiliza internamente para que me dé estos parámetros como son la pendiente y el intercepto y además otros parámetros como son, que les mencioné anteriormente, como son el coeficiente de correlación, que es un dato importantísimo para ver qué tan bueno fue ese ajuste. El error en el cálculo de la pendiente, el error en el cálculo del intercepto y un parámetro estadístico también importante que es la desviación estándar. Entonces, la idea es encontrar de estos datos de masa y de volumen, encontrar cuál sería la densidad, ¿no? Porque la densidad está relacionada con la masa y el volumen. De hecho, es el cociente, ¿no? Pero si usted va a un laboratorio y usted quiere saber qué relación hay entre esas dos cantidades, la variable eh, dependiente en función, así se dice, ¿no? La letra F, en función, en este caso, de mi variable independiente, que es el volumen. La idea es encontrar qué relación hay, cómo están relacionadas. ¿Será que es lineal? ¿Será que es cuadrática, polinómica, exponencial, logarítmica? Entonces eso, lo primero que hace es una gráfica. Entonces si la gráfica le da lineal, ¿sí? Entonces usted puede encontrar lo que se denomina la pendiente y el intercepto. Sabemos por física 2, por física de fluidos, que la masa está relacionada con el volumen a través de una constante que se denomina la densidad. La densidad. Densidad es propia, característica de cada sustancia. O sea, el etanol va a tener su propia densidad, diferente, por ejemplo, del agua, del alcohol, de la gasolina, de cualquier otro líquido. Cada sustancia se caracteriza por un valor de densidad. No solamente para líquidos, también para sólidos. ¿Sí? El aluminio, el hierro, etcétera, se caracteriza y en la tabla periódica viene, ¿no? En la tabla periódica viene ese valor característico de cada sustancia. Entonces se trata de eso, ¿no? De encontrar este valor. Este es el parámetro. Este va a ser la pendiente de la gráfica de masa en función de volumen. Listo, de eso se trata. Bueno, voy a borrar esto. Si tienen alguna duda, vayan preguntando. Entonces, vamos a ver cómo la soluciona Excel.
Entonces, utilizando la hoja de cálculo de Excel, bueno, en esa época, hacía varios, más de 11 años que utilicé venía el Office 2010, pues ahora ya el Office pues va en versiones más actualizadas. El Office 2019, creo que hay, si no estoy mal, el 2020. Eh, pero todas estas versiones traen esta función, la función estimación lineal. Vamos a hacer primeramente, vamos a hacer una gráfica. Antes de aplicar la función estimación lineal, lo que a uno se le ocurre cuando uno tiene una tabla de datos es hacer una gráfica para ver si sus datos están alineados a lo largo de una línea recta o puede ser curva, pero para el caso nuestro, para este caso particular, vea, esa es la gráfica, masa en función del volumen, masa en gramos, siempre hay que colocar las unidades y volumen en mililitros. Ahí, esta es la gráfica, ¿sí? Para 10, para 20, mire, esta es la gráfica. Y como se ve, se observa y se analiza ahí, ¿será que se le puede aplicar método de regresión lineal a esa gráfica? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? O sea, le puedo decir que los datos están alineados a lo largo de una línea recta o no. Solo mirando la gráfica. ¿Qué dicen ustedes? ¿Vale la pena aplicarle regresión lineal? Esa pregunta se refiere a que buscarle la ecuación a una línea recta. ¿Sí vale la pena o no vale la pena? Con solo mirar la gráfica. ¿Se justifica o no se justifica? ¿Los datos están o no alineados a lo largo de una línea recta? Según mirando la gráfica. Porque son Sí los puntos. están. Sí, sí, sí. Respuesta es sí. Claro. Porque como se ve, pues allí vale la pena, se ve que los datos están creciendo en forma proporcional. Entonces, sí, vale la pena aplicarle el método de regresión lineal. Entonces, Excel, una vez que tiene la gráfica, uno lo que le dice es, por favor, hágale una tendencia lineal. Esta palabra tendencia lineal es una forma de decirle a Excel que le haga una línea recta a esos datos. Y luego le calcule la ecuación, obviamente. No solamente es que le trace la mejor línea recta, sino que como está allí, sino que también me dé la ecuación, ¿no? La ecuación es lo que a mí más me interesa. La ecuación que me relaciona la variable dependiente masa como función del volumen. Entonces ella me va a dar esa función. Pues, más adelante les voy a explicar cómo lo van a hacer, ¿no? Pero es lo que lo hace. Por ejemplo, esta es la ecuación que aparece. 0y igual a 0,7906 por x, ¿sí? Menos 0,6931. Entonces, ¿cómo interpreta uno? Es mi variable dependiente en ese caso es la masa. Entonces, Y hace el papel de la masa. Y aquí me está diciendo que la masa es proporcional a la variable independiente que es el volumen. Entonces, con una pendiente de 0,79 y un corte, un intercepto de menos 0,69. Quiere decir que cuando tenemos un volumen cero, ¿sí? Porque quizás el papel de volumen, la masa debe ser no cero, sino menos, ¿no? Eso, digamos, en ese caso no tendría sentido, ¿no? Porque aunque es pequeño, que tenga una masa negativa, pero ahí es donde uno ya analizando el tipo de práctica puede decirle que este intercepto sea cero, ¿no? Lo más lógico es que sea cero, pues, un volumen cero, masa cero. Si usted no le coloca nada de etanol en la balanza, pues debe marcar la balanza de marcar 0 gramos. Bueno, entonces otro parámetro que nos va a ayudar a saber si mi relación, mi ecuación que me está arrojando esta función es correcta es lo que se denomina el coeficiente de correlación. Y debe estar un valor cercano a 1. En este caso nos da 0,999. ¿Sí? Esto es lo que me interesa, esto es lo que me va a dar Excel. En el caso particular en la gráfica o, como vamos a ver más adelante, la función estimación lineal. Esto es la gráfica nomás. En la gráfica puedo yo obtener esto. Pero como vamos a ver más adelante, estos valores que me arroja
la gráfica, la ecuación con su coeficiente, etcétera, pendiente, intercepto, esos valores numéricos no me sirven para hacer operaciones matemáticas en la hoja de cálculo, ¿sí? La hoja de cálculo sirve para hacer operaciones matemáticas, pero estos valores solo aparecen en la gráfica. Por eso vamos a ver que es importante que apliquemos la función estimación lineal, porque allí sí esos valores sí los voy a utilizar para operaciones matemáticas. Listo, entonces aquí está todo ya el ejemplo completo, digamos, son la tabla de datos, volumen en mililitros, masa en gramos, y aquí ya está aplicada la función estimación lineal. Como se dan cuenta, aquí la pendiente da 0,791, que es aproximando este 0,7906 y aproximándolo a tres cifras significativas sería 0,791. El error en la pendiente, por ejemplo, aquí está en la gráfica no me da esos valores, como el error en la pendiente. Bueno, el coeficiente de correlación sí me lo da, mira, 0,9992, pero aquí está solamente con tres cifras, con cuatro cifras decimales. El intercepto también está aproximado, menos 0,7, aquí me da menos 0,6931. El error en el intercepto no me lo da, en la gráfica no hay forma posible de obtener este error. Y lo mismo la desviación estándar, de 0,22. Como se dan cuenta es pequeño, o sea, cercano a cero. Quiere decir que esos datos no tienen mayor desviación. Estos 6 datos son los que yo necesito utilizando esta función, porque con estos 6 datos yo puedo obtener otras cantidades numéricas y en la misma hoja de cálculo puedo utilizarla para encontrar otros parámetros, porque la hoja de cálculo me permite hacer operaciones matemáticas, multiplicaciones, divisiones, una cantidad de operaciones. ¿Listo? Bueno, entonces ese es el ejemplo. Bueno, entonces aquí vamos a pasar ahora a entrar, voy a dejar de compartir, bueno, ¿alguna pregunta? Dejar de compartir la pantalla y vamos a entrar a la hoja de cálculo. Entonces, por favor, ustedes hagan lo mismo. Yo les mandé al WhatsApp una plantilla, quiero que la abran y yo aquí voy a entrar a la hoja de cálculo. Y vamos a hacer, aquí ya la tengo, y les voy a compartir. Entonces, eso me gustaría que ustedes, pues ahorita yo no puedo controlar eso porque no los estoy viendo. Cuando yo hago esto en la presencialidad, cuando les enseño a mis estudiantes allá en el laboratorio, pues ellos llevan su portátil y yo les estoy explicando para que hagan lo mismo, ¿no? A medida que yo les voy explicando en la pantalla de un televisor grande que tengo allá, ellos van mirando y ellos van haciendo. Entonces, pero acá como no lo puedo hacer, pues espero que ustedes sean honestos y vayan siguiendo lo que yo voy haciendo. Entonces voy a compartir aquí la pantalla de Excel. Entonces, por favor, también ábranla. Un momentico. No sé, ¿están mirando ustedes allí? ¿La plantilla? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. aquí ya estoy en Excel y de paso, pues me he adelantado. Ustedes también deben tenerla. Si la abrieron allá en su computador. Y si tienen instalado Excel. Ya muchas cosas, ¿no? Para ahorrar tiempo. Pues esta es la hoja de cálculo Excel. Maneja filas con letras mayúsculas A, B, C, hasta muchísimas. Cuando termina en Z sigue combinaciones A, B, etc. Y las filas se denominan con números, ¿no? 1, 2, etc. Tiene más de 5,000 filas. O no más, como 27,000 filas, pero para lo que necesitamos con suficiente. Miren, allí ya el objetivo es que ustedes aprendamos a utilizar esta función, estimación lineal. El ejemplo que aparece allí en la pantalla es para el caso de un péndulo simple. ¿Sí? Bueno, yo quería hacerles con el que aparece en el ejemplo, pero ustedes lo pueden hacer ya una vez que conozcan. Un péndulo simple, creo que lo mencionamos por allá en un quiz. Es una masa,
una masa que está suspendida de una cuerda de longitud L. ¿Sí? Es algo que yo hice en el laboratorio alguna vez. Tomé estos datos. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Entonces cogí un péndulo, que es una masa, repito, que está suspendida de... Y se lo pone a oscilar, ¿sí? Se pone a oscilar y para pequeñas amplitudes, o sea, para amplitudes angulares no muy grandes, eh, resulta que el periodo de oscilación es el que aparece con esa ecuación allí, ¿sí? Entonces, para ángulos pequeños, o sea, no muy grandes, entonces este es el periodo, ¿sí? Y la ecuación me dice que varía con esta ecuación 2pi por raíz cuadrada de la longitud sobre la gravedad. Una pregunta aquí, ¿qué pasa si yo graficaba, bueno, aquí, bueno, antes podemos decir que esto se puede escribir así, ¿no? Para que se les facilita. Un momento. Yo esta ecuación la puedo escribir así. 2pi, claro, difícil escribir eso, sobre la raíz cuadrada de g, es una constante, multiplicado por L a la 1/2. Es lo mismo. Espero que me hayan entendido. Este raíz cuadrada está afectando a la longitud de la gravedad. Pero yo la escribo así para indicar que si yo grafico en mi variable dependiente, que es el periodo es el tiempo que demora este péndulo en ir y volver. El tiempo que demora en ir, yo lo suelto de aquí y regresar al mismo punto. Ese tiempo se llama periodo. Periodo, que se mide en segundos, ¿sí? Se mide en segundos. Entonces, si yo graficara periodo en función de la longitud, pregunto a ustedes, a ver, ¿la gráfica que me daría sería una línea recta, sí o no? Si yo graficara así, periodo en función de la longitud, periodo en segundos en función de la longitud en centímetros, ¿la gráfica sería una línea recta, sí o no? Mire que L está elevado a la 1/2. Para que ustedes aterricen, esta es la ecuación de una línea recta. AX más B. La gráfica de Y en función de X es una línea recta siempre y cuando la variable independiente que es X esté elevada a la 1. En este caso, la variable independiente está elevada a la 1. ¿A qué está elevado? A la 1/2. Entonces, la gráfica sería lineal, sería una línea recta, ¿sí o no? No. No, es una gráfica que tiene la forma de la raíz cuadrada, que es así, una curva. Entonces, como el objetivo, digamos, cuando uno hace esta práctica en física 2 es encontrar la gravedad, entonces no me sirve, tomando datos, no me sirve tenerla así, ¿no? Graficar t en función de L a la 1/2, sino graficar, linealizarla. Linealizarla es hacer que la ecuación sea una línea recta, o sea, haciendo algún argumento matemático aquí. ¿Qué hicimos aquí? Para linealizarla, si yo quiero que desaparecer esa raíz cuadrada, eso es linealizar, que me quede con una variable elevada a la 1, ¿qué hice aquí? ¿Qué fue lo que hice? ¿Mm? ¿Qué hice? Mira, aquí está. ¿Qué es lo que hice? A ambos lados de esta ecuación. Elevé al cuadrado. Al elevar al cuadrado a ambos lados, este es, digamos, un truco ahí matemático para linealizar. Elevé al cuadrado a ambos lados y me quedó esta ecuación. T al cuadrado, ¿sí?, igual a 4pi al cuadrado sobre g por L. ¿Sí? ¿Por qué 4? Pues porque 2 al cuadrado a 4 y pi al cuadrado a pi al cuadrado. Pi elevado al cuadrado, pues pi al cuadrado. ¿Sí? Y desaparece la raíz cuadrada y queda el L elevado a la 1. Entonces ya tiene la forma de una ecuación de una línea recta. Ya la he linealizado.
tiene esta forma. Aunque aquí no aparece este corte, ¿no? Se supone que este debe ser 0, a 0. Pues. O sea, aquí quiere decir que el corte debe valer 0. Este B. Entonces, miren que, entonces, si yo tengo ya la ecuación linealizada, entonces ya puedo, con los datos que he tomado aquí, que son, miren, no, esto es la variable independiente, para 50, para 60, hasta 160 centímetros. Yo fui midiendo el tiempo, pero resulta que el periodo no es fácil medirlo. Para un péndulo, cuando uno tiene un péndulo, medir el tiempo que demora el péndulo en ir y volver no es fácil, porque es muy rápido. Entonces, normalmente a los estudiantes cuando no hacen esta práctica, se les dice que midan el tiempo que demora no para una oscilación, que sería el periodo, sino para 5. Eso es lo que hicieron. Bueno, yo alguna vez lo hice de esta forma. Entonces, medí el tiempo no para una, sino que sería directamente el periodo, sino para 5. O sea, el tiempo que demoran ir y volver 5 veces. Conté 1, 2, 3, 4, 5. 5 veces volvió a mi punto de partida. Entonces me dio para 5, cuando tenía una longitud de 50, me dio 7.169. Le aumenté la longitud a 60 y me dio 7.855 segundos. ¿Sí? Pues mire, con una precisión de milésimas, ¿no? Un buen cronómetro. Y así sucesivamente. Entonces, esta ecuación ya está linealizada. T al cuadrado en función de L ya debe ser una línea recta. O sea, si usted no grafica T solito, sino T al cuadrado, ¿qué espera? T al cuadrado. En segundos al cuadrado. En función de la longitud, es como cambio de variable. Un cambio de variable. Ya la ecuación, o sea, los datos deben estar alineados, los datos deben estar alineados a lo largo de una línea recta. Es un truco que se utiliza mucho en física. O sea, linealizar las ecuaciones cuando no son lineales, hacerles algún tratamiento matemático para linealizar. Los datos ya deben estar alineados a lo largo de una línea recta. ¿Sí? Y que pasan por el origen. Es decir, pasar por el origen quiere decir que cuando tengo longitud 0, el periodo al cuadrado debe ser 0. Este es el origen, 0, 0. Y entonces la idea es encontrar la pendiente, porque la pendiente, en este caso, la pendiente es lo que acompaña lo que está antes de mi variable independiente, que es esto que está entre paréntesis, que yo lo he llamado K. K es igual a 4pi cuadrado sobre G. Es una constante, que está formado por números y por G, que es el objetivo, ¿no? Hallar cuánto vale G en el laboratorio, donde estás haciendo esa práctica, y el error en G. Eso es lo que yo quiero, cuánto vale. Y compararlo con el valor teórico, que está más abajo. Entonces, para poder encontrar ese G, yo utilizo, ya tengo mis datos, pero yo tengo es el periodo, miren aquí el periodo para 5 oscilaciones. Pregunto, ¿cómo hay yo para encontrar, voy a borrar todo esto, el periodo para una oscilación? Si yo sé que para 5 oscilaciones, por ejemplo, cuando yo tengo una longitud de 50, valía 7,169. En estas celdas va a aparecer el periodo, es decir, el valor, el tiempo que gastaría ese péndulo con una longitud de 60 en ir y volver. ¿Cómo hallo el periodo? Este es el tiempo para 5. ¿Cómo hallo el periodo? O sea, el tiempo para una oscilación, que sería el periodo. ¿Mm? ¿Quién me dice? Mira, aquí está, dice, número de oscilaciones, le puse 5 aquí en esta celda aparte. Entonces, ¿cómo hallo el periodo? Miren, Excel es una hoja de cálculo que me permite meter funciones matemáticas. Entonces, ¿qué operación matemática debo realizar para encontrar el periodo?
Si yo sé que el tiempo para 5 vale 7.169. Para una oscilación, ¿cuánto sería? Regla de 3. Bueno, ¿cómo harían ustedes? ¿Qué harían? ¿Qué operación multiplico, divido, saco raíz cuadrada, elevo al cubo? ¿Qué operación matemática hago? ¿Ah? ¿Nadie sabe? Si yo tengo el tiempo para 5, ¿cómo hago yo el tiempo para una? ¿Están allí o no? Alguien, hable. Hable alguno. O calle para siempre. ¿Ah? ¿Qué le hago a estos 7,169 segundos? Si es el tiempo para 5, ¿cómo hallo el tiempo para una oscilación? ¿Qué hago? Elevo al cubo, al cuadrado, divido, multiplico, ¿entre qué? ¿Qué hago? ¿Qué ¿Lo operación divide entre 5? Eso, una operación muy sencilla, dividir entre 5. Pues si yo tengo el tiempo para 7, para 5 oscilaciones, pues para el tiempo para una, que se llama periodo, porque es la definición de periodo, es el tiempo que demora el péndulo en ir y volver. Entonces, ¿qué operación? ¿Cómo se mete una operación matemática en Excel? Y esto no lo puede hacer usted en Root, porque Root no es una hoja de cálculo. Entonces, ¿qué operación? Entonces, les voy a enseñar, para comenzar una operación matemática, yo me coloco en la celda que yo quiero hacer la operación matemática, que es aquí, enfrente. Entonces, comienzo con la tecla más, señalo a la celda que yo quiero hacerle, en este caso, una división, dividir, la señalo, o sea, ahí viene que estoy señalando a la celda B11. Para dividir, oprimo la tecla slash. Luego señalo a la celda donde está el 5. ¿Por qué podía ser para... Habría dos formas, simplemente o escribir dividido entre 5 o señalar la celda donde aparece el número 5, que es aquí. Y allí ya podía darle enter, pero antes de darle enter, como yo voy a copiar esta celda hacia abajo, antes de darle enter yo oprimo la tecla F4 y me aparece la tecla F4, me convierte esa referencia de celdas, que se llama B9, le colocó unos símbolos de pesos. Pesos B, pesos 9. Quiere decir que cuando yo copie esa fórmula hacia abajo, ese valor no me va a cambiar. Eso se llama una referencia de celda absoluta. ¿Listo? Y luego lo que hago es, como la fórmula que va a estar aquí debajo va a ser la misma, dividir este tiempo entre 5. Pero como ya la escribí acá arriba, lo único que hago es arrastrarla. ¿Sí? Me coloco en la esquina inferior derecha, donde aparece el símbolo más, y arrastro hacia abajo. Y me van apareciendo los demás valores. Estos valores de aquí significa el periodo para 60. 1.698 es el periodo cuando la longitud del péndulo tenía 70 y así sucesivamente. Miren, va aumentando. Si yo graficara este periodo en función de este, seguramente no va a ser una línea recta. Ustedes les dejo como ejercicio, cuando sepan cómo hacer gráficas, que lo hagan. Pero yo no lo hago aquí porque yo quiero es linealizar esto. Y para linealizar dije que yo tengo mi ecuación es ahora t al cuadrado. Mi variable t no es t la que debo graficar, sino t al cuadrado. Entonces, pero todavía no lo tengo t al cuadrado. Entonces, mire, aquí voy a calcular el valor del periodo al cuadrado. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, lo que aparece aquí, B11 dividido pesos B, esa es la fórmula que está aquí, miren. Acá arriba se la ve. B11 más dividido entre pesos B, pesos B. Para que si alguien se perdió, la pueda utilizar ahí. ¿Cuál es la fórmula que va a haber aquí para encontrar el periodo al cuadrado? O sea, este valor del periodo va a estar elevado al cuadrado. Bueno, aquí está la fórmula, ¿no? A este valor lo elevo al cuadrado utilizando esta simbología. Entonces comienzo con la tecla más, señalo a la celda que yo quiero elevar al cuadrado, que es la que está inmediatamente a la izquierda, es decir, en la celda C11,
Y yo quiero que ese valor esté elevado al cuadrado. Habría dos formas. La una, multiplicarla por sí misma, ¿sí? Que en ese caso pues no sería mayor problema, ¿sí? Yo podría escribir así, asterisco es multiplicar por sí misma y listo. Y ahí ya sería el cuadrado. La otra sería la que aparece aquí, donde dice C11, con este símbolo que es como una especie de ángulo hacia abajo, se llama el circunflejo. Hay que buscarlo en el teclado, o si ustedes tienen un teclado de computador de escritorio, la combinación de teclas al 94 me da ese símbolo. Entonces comienzo aquí con la tecla más. Cada vez que voy a comenzar escribir una función, una ecuación, comienzo con la tecla más. Señalo a la celda, ahí busco el símbolo que es al 94. Eso me sirve para elevar a cualquier potencia, en este caso al cuadrado. Si yo quisiera el cubo, pues oprimía el 3 y Enter. Me da el mismo valor que tuve anteriormente. Luego arrastro, ¿sí? Arrastro, me coloco en la esquina inferior derecha cuando se convierte el mouse, digamos el indicador en el símbolo más de arrastro. Ya que ya aquí, por ejemplo, si yo me ubico en esta celda D13, el contenido de esta celda es igual a lo que contiene la celda C13, que es lo que está a la izquierda, elevado al cuadrado. Y así para las demás. Por ejemplo, esta última, el contenido de esa celda en D22 es igual a lo que contiene la celda C22 elevado. Pero acá arriba, donde estoy marcando en este momento, es lo que se denomina la barra de fórmulas. Aquí aparece la fórmula que yo estoy utilizando. ¿Sí está claro? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Miren, esta es la fórmula que utilicé. Aquí en la primera celda. ¿Sí lo están siguiendo o no? ¿Tienen alguna dificultad? Yo pues como no los miro allá. ¿Están siguiendo lo que estoy haciendo? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí le dan sus valores? Si Sí, a tienen mí también sí me dio igual. sí, bueno, listo. Espero que los demás también. Pues, desafortunadamente, como yo no sé, pues, si les da o no les da, pues, eh, no puedo ayudarlos así virtualmente. De todos modos, yo voy a escribir las fórmulas y que me sigan las indicaciones para poder. Bueno, ya tengo las variables dependiente, que es en este caso estos valores que yo estoy marcando aquí. Es la variable dependiente según mi ecuación que yo voy a poner a prueba. Esa es la ecuación que yo voy a poner a prueba. T cuadrado igual a la constante que vale 4 pi cuadrado sobre g en función de d. El objetivo es hallar g en función de la longitud, ¿no? Voy a graficar t cuadrado en función de él para encontrar como resultado general la gravedad. Bueno, entonces ya tengo mis datos, voy a ver si esos datos están alineados a lo largo de una línea recta, como dice la teoría. Entonces, ¿cómo hago para decirle a Excel que me haga una gráfica? Entonces, el procedimiento que yo hago, pues puede haber varias formas de hacerlo, pero el que yo hago es el siguiente. Yo marco mis datos de la variable dependiente, que es t al cuadrado. ¿Cómo conozco cuál es mi variable dependiente, ¿no? Es lo que está a la izquierda del signo igual en mi ecuación a poner a prueba. Entonces, allí, una vez que los he marcado manteniendo oprimido el mouse izquierdo del ratón. Voy acá arriba donde dice insertar, los menús de arriba, y busco gráficos. Si me están observando, aquí hay una opción con una flechita negrita hacia abajo, aquí dice gráficos. Dice insertar gráficos de dispersión, entre paréntesis X, Y de burbujas. Es la que nos sirve. Entonces hacemos clic sobre ella y marcamos la primera opción. ¿Sí? Y ahí me hizo una gráfica preliminar. Obviamente esa no es la gráfica final.
pero ya me está indicando una gráfica. Hay que hacerle muchas cosas ahí para mejorarla, para presentarla. En primer lugar, solo he marcado los datos de la variable dependiente. Ahí no está indicado los valores de la variable independiente. Si usted no le indica los valores de la variable independiente, asume que es el 1, el 2, el 3, ¿sí? Como aparece acá abajo. Pero como mis datos no son 1, 2, 3, los valores de la variable independiente no son 1, 2, 3, etcétera, sino 50, 60. Hasta 160 tengo que indicarle. ¿Cómo le indico a Excel que los datos de la variable independiente están acá, en esta columna? Entonces me voy acá donde dice seleccionar datos, por aquí. Dice seleccionar datos. Oprimo allí, hago clic y aquí aparece una ventana donde dice seleccionar el origen de datos y aquí hay una opción donde dice modificar. Hago clic sobre ella y miren que esta ventanita está en blanco. Hay dos partes que están en blanco, pero la que me interesa es donde dice valores de X de la serie. Está en blanco, hay que marcar esta flecha negrita aquí, que está de color negro en mi caso. Y me permite ir a la hoja de cálculo. Entonces marco los datos, señalo los datos de la variable independiente que están en los rangos de celdas desde A11 hasta A22. Bueno, le coloca otra nomenclatura ahí y el nombre de la hoja de cálculo. Le llamé plantilla, pero eso no me preocupa. Entonces aquí vuelvo a esta flecha azul y le digo aceptar, aceptar 2 veces. Entonces ahora ya coloca como datos de de la variable independiente los valores que yo le he indicado, 50 hasta 160. ¿Sí? Pero esa gráfica todavía hay que agregarle algunas cosas, hay que mejorarla, hay que maquillarla, se dice. Entonces, por ejemplo, una de las cosas importantes cuando van a presentar un informe, una práctica laboratoria, es colocarle título al gráfico y los nombres de los ejes. ¿Cómo hago eso? Entonces me voy allá donde dice diseño rápido, a la esquina superior izquierda, por allá dice diseño rápido, espero que lo encuentren. Y el primero, señalo al primero. Aquí ya una vez que he señalado el primero ya me permite cambiar el título, por ejemplo, lo primero que le voy a poner es título a mi gráfico. Entonces hago clic y hay dos formas de trabajar para el título, trabajando directamente aquí escribiendo o acá donde dice la barra de fórmulas. Bueno, voy a ir a la barra de fórmulas. Llevo el mouse acá a la barra de fórmulas y ahí puedo escribir algo. Hay que ponerle como título a esa gráfica. Por ejemplo, le voy a poner cálculo de la gravedad con el péndulo simple. Podría ser. Listo, y le doy enter y ya me aparece ahí. Aquí le puedo cambiar el señalo y podría cambiar leyendo acá el menú inicio, por ejemplo, el color, ponerle con color rojo, aumentarle el tamaño, bueno, hay muchas cosas que se podría hacer. Calcula la gravedad con el péndulo simple. Series que aparece aquí normalmente es cuando yo trabajo varias tablas de datos, ¿no? Pero en este caso solo estoy trabajando con una, lo voy a eliminar. Hay que ponerle nombres a los ejes. Por ejemplo, en el eje X, ¿qué pondría? Aquí, hago clic sobre ahí. Aquí voy a escribir directamente. Aquí hago clic y escribo el nombre del eje que va en la variable independiente. ¿Cuál sería? ¿Qué nombre le escribo ahí? ¿Cuál sería el nombre del eje X? ¿Mm? Con sus unidades, ¿no? Longitud. Hay que escribir más. Longitud. En centímetros. También podía cambiar el tipo de letra, el tamaño, el color, bueno, como quiera. Luego, para el título del eje Y, puedo hacerlo, repito, en dos formas. Ahí directamente escribiendo o arriba en la barra de fórmulas. ¿Qué nombre sería para el título en el eje vertical, en la variable dependiente? Periodo, ¿no? Periodo al cuadrado. T elevado al cuadrado. Y las unidades, pues también van a ser segundos al cuadrado. ¿Mm?
un 2 chiquito ahí. Ese 2 como aparece oprimiendo en el teclado el código correspondiente es el 253, al 253 aparece ese 2 pequeñito, como superíndice. Bueno, miren que estos datos, todavía la gráfica lo voy a mejorar un poquito más, porque mis datos están como corridos como a la derecha. Miren, ¿por qué? Porque por debajo de 40 no hay datos, ¿sí? Y como el más próximo está como en 40, debajo de 50 no hay para 10, para 20. Lo mismo el periodo al cuadrado está por encima de 2, entonces yo puedo cambiar el origen de coordenadas. ¿Cómo hago para que mis datos queden como más centrados en la gráfica? Hago clic sobre, por ejemplo, para el caso del eje horizontal, hago clic allí, clic izquierdo. Y aquí al lado derecho aparece formato al eje. Aquí puedo cambiar opciones del eje horizontal. Automáticamente aparece 0 como origen, el valor mínimo. Y yo le puedo cambiar, en este caso le voy a poner 40, por ejemplo, o 45, 40 le voy a poner. Para que comience en 40, miren, se corre un poco la gráfica. Lo mismo para el eje vertical. Voy a hacer que comience como, no en 0, sino en 2. Entonces hago clic, doble clic, y el valor mínimo le voy a poner en 2. Y listo. Miren, como que ya los datos como que están mejor ubicados. Listo. Bueno, podría hacerle otras cosas, cambiar, ponerle marcos y, bueno, cuadrícula, etcétera, pero bueno, eso no lo vamos a hacer. Ustedes lo podrían hacer. Pero sí viene algo importante. Quiero que aparezca la ecuación en la gráfica. Entonces, ¿cómo hago para que aparezca la ecuación en la gráfica? Como les mostraba ya en las diapositivas. Entonces, me voy a marcar cualquier punto de estos, cualquiera de ellos, y con el botón derecho del mouse, hago clic en cualquier punto de esos. Y aparece una ventana que se dice formato de series de los datos. Esta ventanita aquí en la penúltima dice agregar línea de tendencia. Hago clic sobre ella. Y aquí aparece las líneas de tendencia que maneja Excel. Tiene muchas. Exponencial, lineal, logarítmica, polinómica, potencial, media móvil. ¿Sí? La que por defecto aparece lineal. Y acá abajo hay una serie de opciones que yo puedo señalizar. Por ejemplo, aquí es importante. Si yo quiero que mis datos pasen por el origen, normalmente está que pasen por el origen. Entonces, no marco la opción, dice señalar intersección. ¿Sí? Si yo quiero que mis datos pasen por 0, 0, chuleo, o sea, marco este punto, dice señalar intersección. Si mis datos no van a pasar por el origen, entonces no la marco, la dejo así. ¿Por qué? ¿Cuándo no señalar esa opción? Cuando yo sé que mis datos van a pasar por el origen, ¿qué significa eso que pasen mis datos? O sea, que el origen sea como un dato adicional. En ese caso tiene sentido, ¿no? Si la longitud del péndulo es 0, pues el periodo debía de ser 0, ¿no? Si no tengo ningún, y acá la ecuación me dice, ¿no? Si la longitud es 0, el periodo es 0. Si yo pongo L es 0 aquí, T debe ser 0. Entonces tiene sentido de ponerle que mis datos pasen por el origen. Más abajo hay otros dos casillitas que hay que marcar siempre. Esta que yo marqué puede no ser siempre, ¿no? Podría ser, depende de mis datos. Pero estos dos datos que aparecen aquí, dice presentar la ecuación en el gráfico, siempre lo voy a hacer. Y que presente el valor del coeficiente de correlación al cuadrado. Miren que aquí ya me dio la ecuación. Me dice que la ecuación tiene esa forma. La voy a hacer más grande para que se vea. Lo voy acá a inicio. Le voy a decir que tenga un tamaño más grande y que le ponga un color rojo. Okay. Perdón. Bueno, que me equivoqué, perdón. Con control Z regreso
Eso ahí, de la ecuación. Esa es importantísima, que cuando ustedes presenten un informe esté la ecuación de esos datos. Aquí, ¿qué me está diciendo? Que mi variable dependiente, que en este caso es t al cuadrado, hace el papel de y, varía en forma lineal con la variable independiente, que en este caso es la longitud, con una pendiente que vale este valor, 0,0399. Y que el coeficiente de correlación tiene este valor, mire, está cercano a 1, quiere decir que es un buen ajuste. Entre más cercano a 1, entre más 9 tenga después del 0, quiere decir que es un buen ajuste. Entonces, esos datos están más o menos bien tomados. Bueno, y esa sería la gráfica. Bueno, aquí podía maquillarla más, pero bueno, por ahora dejémosla así. Otra cosa que es importante ahora es que resulta que este es el ambiente gráfico. Este ambiente gráfico aparecen unos números como la ecuación, este coeficiente de correlación. Yo no puedo hacer operaciones matemáticas con ellas, ¿sí? Pues ya tendría algo de información, pero es importante cuando uno está trabajando con la hoja de cálculo que estos valores como la pendiente, el error en la pendiente, que de paso aquí no me da, ni tampoco me da, por ejemplo, la desviación estándar, ni el error en la pendiente, ni el intercepto. Bueno, en este caso el intercepto es 0, ¿no? Ya le hemos dicho que pase por el origen 0. Entonces, aquí es donde viene la función estimación lineal. Esta función, estimación lineal, porque me permite obtener estos datos, como la pendiente, el intercepto, si lo hubiera, y el coeficiente de correlación, y otros más ya en la hoja de cálculo, en el ambiente hoja de cálculo. Este es el ambiente gráfico, este es el ambiente hoja de cálculo. ¿Sí? ¿Que están relacionados? Sí, pero los números que aparecen en el ambiente gráfico no me sirven para hacer operaciones matemáticas acá, en el ambiente hoja de cálculo. Entonces aquí es donde vamos a utilizar esta función llamada estimación lineal. Esta función estimación lineal necesita, para el caso nuestro, necesitamos 6 celdas vacías. Y aquí están las 6 celdas vacías. Esto que yo les mandé ahí a la plantilla, esto lo escribí yo, ¿no? Pendiente, error en la pendiente, porque lo que va a estar al frente, en este caso va a ser el valor de la pendiente. Lo que está al frente de pendiente es el valor de la pendiente. Lo que está al frente de error en la pendiente es el error en la pendiente. Y lo mismo por el coeficiente de correlación al cuadrado, lo que está al frente. El intercepto y lo que está a la izquierda, ¿sí? El intercepto es lo que va a aparecer aquí, el error en el intercepto, si lo hubiera, y la desviación estándar. Esto lo escribo yo, ¿no? No, él no me va a escribir esto, yo lo hago, pero porque ya sé cómo están distribuidos los datos que me va a arrojar esa función, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar la función estimación lineal. Entonces, como es una función matricial, ella necesita que le marquemos las celdas donde va a arrojar mis datos. En este caso, en estas 6 celdas. Entonces las marco. Marco las 6 celdas. ¿Sí? Este es el primer paso, importantísimo. ¿Sí? Marco las 6 celdas donde quiero que me den los 6 valores que quiero. Luego me voy acá a la barra de fórmulas, arriba, y comienzo a teclear la tecla más. Podía ser también la tecla igual. Comienzo con, en el caso voy a utilizar la tecla más. Excel, cuando tú comienzas a teclear una tecla como la tecla más o igual, él ya entiende que lo que vas a utilizar es una función. Excel tiene muchas, miles de funciones, pero la que necesitamos se llama así, estimación lineal. Y comienzo a teclear, por ejemplo, la E, la S, y ahí van apareciendo todo lo que comienza con E, y S, todo lo que comienza con ES, y la T, por ejemplo. Y me va sugiriendo. Entonces yo marco la función que yo necesito, que está de caso de segunda, y hago doble clic. Y en la partecita de abajo aparece la forma de utilizarla. Dice, estimación lineal, conocido Y, separado por punto y coma. Para mi caso, ¿no? Podría ser que ustedes, si lo están haciendo, no aparezca el separador de argumentos o de parámetros, sea el punto y coma. Podría ser la coma. Entonces tienen que mirar ahí.
Entonces dice, conocido Y, vamos a darle los argumentos. Conocido Y es el rango de datos de la variable dependiente. Entonces yo debo saber cuáles son los datos de la variable dependiente, que en este caso son los valores de P al cuadrado. Los marco y el va llenando. Separado, en este caso, con punto y coma. Tercer argumento, conocido X, rango de datos de la variable independiente, que son, en este caso, la longitud del péndulo. Separado de punto y coma, necesitamos dos argumentos más, que pueden ser, en este caso, el tercer argumento es una constante que es de tipo lógico, que puede ser falso o verdadero. Si dice, si es falso, se establece como B igual a 0. Le voy a decir que sea falso, o sea, para que pase por el origen. Podría ser no siempre el caso, eso va a depender del tipo de datos. Si yo sé que mis datos, el origen no es parte de mis datos, 0, 0, entonces tendría que darle verdadero. Pero en este caso yo sé que para una longitud 0 el periodo debería ser 0, entonces le voy a hacer falso. Entonces hago doble clic allí. Falso, punto y coma. El último sí tiene que ser verdadero. El estadístico. Verdadero. Doble clic. Cierro paréntesis y por favor aquí no le vayan a dar enter. Porque esta función matricial necesita una combinación de teclas para que me dé todos los 6 valores. Entonces, con la, digamos, yo lo digo así, ustedes no sé cómo lo harán. Con la mano izquierda yo oprimo la tecla control en su teclado y la tecla que está encima de control, que se llama la tecla shift o flecha arriba. Y luego enter. Tienen que hacerlo de esa forma, porque de lo contrario, solo les va a dar un solo dato. No sé si cómo les haya dado. ¿Lo hicieron o no? Bueno, aquí lo que hice es aumentarle el número de decimales. ¿Sí les funcionó? Ahora los escucho. A mí sí. Bueno, eso. Miren, bueno, vamos a analizar lo que nos acaba de dar como resultado. Ahí aparecieron 6 datos. Bueno, unos vamos a interpretarlos. En primer lugar, aparece la pendiente. La pendiente, ¿qué unidades le he colocado yo? Eso lo puse yo. Segundos sobre centímetro. Porque esas son las unidades de pendiente. Porque yo estoy graficando periodo en segundos al cuadrado dividido entre longitud en centímetros. Y las unidades de la pendiente son las unidades de la variable dependiente, según periodo al cuadrado, segundos cuadrados, dividido entre las unidades de la variable independiente, que son centímetros. Entonces, por eso tiene aquí. Eso lo escribí yo. ¿Por qué lo escribí? Porque lo necesito para saber en qué unidades que me están dando mis valores. Bueno, estos valores, dice que la pendiente dio 0,0. Bueno, yo aquí le aumenté, no sé qué tan igualito sea. Puede que aumenten más o menos decimales. Abajo está el error en la pendiente, luego el coeficiente de correlación, bueno, el intercepto me dio 0, 0, 0. ¿Por qué me dio 0, 0? Porque yo ya le dije que mi tercer argumento sea falso. Por eso me dio 0. Si yo le hubiera colocado verdadero, posiblemente este valor no haya sido 0, ¿sí? Pero como yo le dije que sea falso, por eso me dio 0. Y debajito es el error en la pendiente y aparece unas letras que es el numeral ND. Es decir, que en ese caso significa que, entiéndalo así, que en ese caso no aplica, ¿no? O no hay error en ese caso, ¿sí? Entonces siempre va a ocurrir eso cada vez que ustedes le digan que el tercer argumento sea falso, el error en el intercepto va a aparecer. El que no aplica a encontrar error en el intercepto, o sea que no hay error, pues porque yo ya, ese dato fue que yo le dije, ¿no? Pues a la función que me tome como ser. Más abajo, aquí en la celda que está al frente de R al cuadrado, es lo que se denomina el coeficiente de correlación al cuadrado, que es un valor que está cercano a 1, 0, 9, 9, con una serie de decimales. Ahora hay que formatear esto, no vamos a dejar eso así tal como está. Hay que cambiarle esa forma de presentar. Y también me aparece la desviación estándar, también está como cercana a 0.
Pero bueno, aquí donde vamos a aplicar teoría de errores, para el caso de la pendiente y el error. ¿Qué decíamos en cuanto a las cifras significativas en el caso de los errores? ¿Sí? Los errores, ¿cuántas cifras significativas debía de tener el error cuando voy a reportar? ¿Sí? Una. Entonces, aquí tiene, mire, ¿cuántas cifras significativas tiene? Tiene, vean, los ceros antes, como es un número que es menor que uno, estos ceros no cuentan, cuentan el 2, el 3, el 8, el 6, tiene 4. Lo voy a dejar con 1. ¿Cómo hago para dejarlo con 1? Me voy acá arriba donde dice las opciones para número y hay una opción que dice disminuir decimales. Entonces voy dando clic hasta que me aparezca 1. Él aproxima, utiliza métodos de aproximación. ¿Lo dejo allí? ¿Sí o no? 00024. ¿Cuántas tiene ahí? Ahí tendría 2, entonces dejémosla con 1. Mira, entonces me quedo allí. Él ya utiliza método de redondeo. Así sería, con décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas. Entonces, mi medida, que es lo que está acá arriba, la medida de la pendiente, es el error de la pendiente, también debe tener milésima. Entonces me voy aquí a esta celda y hago lo mismo. Me voy a disminuir decimales para que solo tenga 4 decimales. O sea, tenga el mismo orden de magnitud del error. A ver, ahí estaría bien. Allí, ¿no? Tiene 4 decimales. ¿Listo? Entonces miren que Excel me sirve para aplicar teoría de errores también. Voy acá al coeficiente de correlación, pues se acostumbra al coeficiente de correlación, pues yo les digo a los muchachos que lo dejen con 4 decimales después del 0. Yo creo que ahí estaría bien. 0,9996. Este valor que me dé 0,996, eso es bueno porque está muy próximo a 1. El coeficiente de correlación es un indicativo que me dice qué tan bueno es el ajuste. Entre más cercano esté a 1, quiere decir que es un buen ajuste. Se parece al chi cuadrado de root. Allá era como 2.5, si no estoy mal. La desviación estándar, bueno, el intercepto también le dejo con un solo decimal. La desviación estándar la voy a dejar con una cifra significativa. Allí, 0,009. Bueno, pero hasta ahí, bueno, ya he aplicado la función estimación lineal, he aplicado teoría de errores, pero pues el objetivo de estos datos es encontrar el valor de G. El G es parte de esta constante, está aquí, K igual a 4pi cuadrado sobre G, ¿sí? Donde K es la constante, o sea, esta constante aquí, K 4pi cuadrado ya la tengo, que es 0,0399. ¿En qué unidades? En centímetros, segundos cuadrados sobre centímetro. Yo lo he escrito aquí, esta fórmula la escribí aquí, esto es utilizando el editor de fórmulas que tiene Excel. Sería bueno que se familiaricen con el editor de fórmulas. Lo tiene Excel, lo tiene Word y lo tiene PowerPoint. Son del paquete Office. No, ahorita no les voy a enseñar a utilizar el editor de fórmulas, sino que para ser claro mis datos es bueno escribirle a la izquierda o ¿sí? Que lo que va a estar al frente es el valor de esa constante. Bueno, aquí un detalle. Y aquí está la fórmula. Dice, si yo quiero que un dato que está en otra celda me pase inmediatamente aquí, solo escribo la tecla más, o puede ser igual, en la tecla igual, y señalo a la celda que yo quiero que me pase. La señalo y le doy Enter. Entonces, la pasa tal como está. ¿Para qué la necesito? Porque más acá debajo aparece el valor de la gravedad. ¿De dónde sale G? Si K es igual a 4pi cuadrado sobre G, despejo G, G pasa a multiplicar K a dividir. Entonces aquí es una fórmula para encontrar G. Miren, G va a ser igual a 4pi cuadrado dividido entre K. Bueno, ahí al frente está la fórmula. Comienzo con la tecla más. Más, voy a escribir una fórmula para que me calcule G con el valor que tengo ya de K. Es igual a 4, entonces más 4 multiplicado por pi al cuadrado. ¿Cómo utiliza
Excel Pi, aquí lo dice. Pi se, escribe, se va escribiendo, ¿no? La P y la I. Y hago doble clic sobre la sugerencia que me hace. Doble clic. Abre paréntesis, cierra paréntesis. Para Excel, esa palabra, la P, la I, abre y cierra paréntesis, es el número pi. Pero está elevado al cuadrado, entonces tengo que elevar ese pi al cuadrado. ¿Cómo se eleva al cuadrado? Podría ser que multiplique otra vez por pi o utilice el circunflejo, que es como un ángulo hacia abajo. Ese angulito, y ahí colocar el 2. Eso va a significar pi al cuadrado. Dice, y dividido entre K, pero K es una referencia de celda que está inmediatamente arriba. K está arriba. Entonces ya le hago, marco la referencia de celda y ahí sí ya le doy Enter. Y ahí me aparece 990,3. ¿En qué unidades? Centímetros sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué le escribí centímetros sobre segundo al cuadrado? Eso lo hice yo. ¿Por qué? Pues como K tiene unidades de segundos al cuadrado sobre centímetro y está en el numerador, cuando pasa arriba al numerador, al numerador, se cambian las unidades, ¿sí? K está en el denominador. Entonces las unidades que están en el denominador se invierten. Listo, entonces queda centímetros sobre segundo cuadrado, como debe ser, ¿no? Es una gravedad, es una aceleración. Tiene unidades de longitud, centímetros en este caso, sobre unidades de tiempo al cuadrado. Listo, entonces, pero también tengo que reportar el valor del error en el cálculo de la gravedad. Esa fórmula que aparece allí, normalmente yo en las guías le doy esa fórmula, pero ¿de dónde salió esta fórmula? Es una función de una sola variable, podemos decir así, ¿no? Si lo interpretamos, G depende de K. K es la que varía. Si fuera una función, pues, ¿no? Pero ¿y cómo se encuentra? Yo les en teoría de errores, de propagación de errores en funciones. El valor del delta G se encuentra como la derivada de esta función con respecto a K, en este caso, por el error en K. Entonces me da 4pi cuadrado sobre K al cuadrado porque la derivada de 1 sobre K es 1 sobre K al cuadrado, multiplicado por el error en K. Entonces la fórmula ya está. Pero usted no se preocupen si no lo saben. Normalmente yo en la guía les voy a indicar cuáles son las fórmulas para encontrar los errores en las cantidades experimentales donde deben reportar la medida y su error. Entonces voy a tratar de crear esa función aquí, en esta celda que está al frente. Entonces comienzo con la tecla más. También se parece a la anterior. 4 por pi. Escribo la P y la I. Doble clic. Se puede escribir la P y la I, abre y cierra paréntesis, eso es pi. Como está elevado al cuadrado, pongo el circunflejo, elevado al cuadrado, multiplicado por el error en la pendiente, que lo tengo. Lo tengo acá en la celda B25, entonces la señalo. El error en la pendiente, que es este. B25, miren al frente está la fórmula. Dividido, para dividir es el slash, abro paréntesis por K al cuadrado. Entonces K también lo conozco. Está en la celda B28, en mi caso. Y dice que está elevado al cuadrado también. Entonces al 94, cierro paréntesis. Y Enter. ¿Sí? Y ese valor es el error en la gravedad. Listo. Bueno, más adelante lo vamos a reportar. Voy a borrar esto por aquí. Bueno, antes de hacer el reporte de la gravedad y su error, aquí aparece una fórmula para encontrar el error relativo comparativo, ¿no? O sea, comparar lo teórico con lo experimental. ¿No? Error relativo comparativo. Este tipo de errores para comparar lo que usted obtiene en el laboratorio, que en este caso usted tuvo una gravedad de 990,3,
Y el valor teórico es de 997, es lo que reportan los libros, los textos, o si se hizo algún experimento en el laboratorio de física, se ha encontrado que es el valor más cercano, 997. Entonces voy a comparar lo que usted tomó, el dato de la gravedad, con lo que se esperaba, están como cercanos. Entonces, ¿cómo se encuentra el error relativo comparativo? Entonces aquí está la fórmula, dice valor absoluto del valor teórico más el valor experimental sobre el valor teórico multiplicado por 100. Y aquí, miren, aquí está la fórmula que ustedes van a meter. Entonces comenzamos. ¿Cómo se escribe valor absoluto? ¿Cuál es la fórmula para el valor absoluto en Excel? Se comienza con la tecla más y las letras son la A, la B y la S. ABS. Ahí dice, devuelve el valor absoluto. ¿Por qué el valor absoluto? Porque los errores siempre son positivos. Porque podría ser que el valor experimental sea más grande que el teórico, como creo que pasa en este caso. Claro. Entonces, doble clic, valor absoluto, y vamos marcando. ¿Dónde está el valor teórico? Lo que está aquí arriba en la celda B32, menos el valor teórico que está en la celda, perdón, valor experimental que está en la celda B29. Ahí ya suficiente, cierro el paréntesis, dividido entre el valor teórico que está en la celda B30, B32, perdón. Miren, ahí dice, la fórmula dice multiplicado por 100, pero en Excel no hay necesidad de multiplicar todo eso por 100, porque en Excel los números que aparecen en las celdas tienen un formato, ¿sí? Entonces, hay diferentes formatos para los números. Uno de los que necesitamos, allá me dio 0,03, etc. Es el formato que necesitamos para el número, es el de porcentaje, porque esto es un porcentaje. Entonces él automáticamente me va a multiplicar por 100 cuando yo se lo indique. ¿Dónde están los formatos de números? Acá arriba, en la parte superior, dice número. Y bueno, ahí está por defecto algunos 3 tipos de número, pero hay más. Ahí está el de pesos, el de porcentaje, el de número. Está aquí, el de que dice, no, me aparece el estilo porcentual, hacemos clic sobre él y él automáticamente me lo coloca en el formato de porcentajes. A veces es necesario darlo con una cifra significativa. Vamos a ver si tiene una cifra significativa. Parece que sí, porque el siguiente número, cuando yo le aumento el número de decimales, es 1,3%, pero como debo reportarlo con una sola cifra significativa, entonces le voy a disminuir el número de decimales para que solo me aparezca el 1. Es decir, que obtuve un error del 1%, que es muy bueno. O sea, esos datos están bien tomados, significa eso. Y por último vamos a dar el reporte de la gravedad y su error. Entonces aquí en este marco que yo he hecho, aquí voy a colocar el valor de la gravedad, simplemente oprimiendo la tecla más. Voy a pasar el número que está, la gravedad está acá arriba, el valor experimental está aquí en la celda B29. Escribo más B29 y Enter. Me traslada el valor, simplemente. Posiblemente a ustedes les haya dado, bueno, les haya dado así, no sé. Bueno, aquí lo que hice fue aumentar el número de decimales, pero lo hago a propósito para ver cómo es que debo reportar. Este símbolo más menos se llama insertar símbolo, que se lo consigue acá donde dice insertar, en el menú superior dice insertar, y bien al lado derecho está opciones de insertar ecuaciones, que es digamos, para meter ecuaciones, y también símbolos. Símbolo, hago clic y aparecen todos los símbolos que hayas utilizado recientemente, que en mi caso, por ejemplo, está el más y menos, ¿sí? Y le digo insertar. No le voy a decir insertar porque ya lo tengo, ¿sí? Entonces, este símbolo, más o menos, es un símbolo que utiliza. Hay muchos tipos de símbolos.
Y aquí en esta celda voy a escribir el error, ¿sí? Con una cifra significativa. Aquí me dio 6, ¿no? Me voy a ir aquí a la celda B20, que es B31, y le voy a aumentar los decimales para que se den cuenta que posible, bueno, por ejemplo ahí, le aumenté más decimales. Pero para que apliquemos la teoría de errores, miren, yo voy a escribir más, voy a pasar ese número que está en la celda B31, la señalo, más B31 y enter. Y posiblemente tenga más decimales. Pero miren que así debo reportar mis datos. Sí, aquí me aparecieron bien porque yo ya había hecho esto y él guarda la información que se había hecho antes. Pero si uno lo hace por primera vez, posiblemente los datos den así, ¿no? Este sería el reporte. Pero yo pregunto, ¿puedo reportar así? No. No. ¿Qué es lo primero que debo hacer? Debo fijarme es en el error. En este caso, 5.928. Debo redondear, disminuir el número de decimales para que me quede una sola cifra significativa. Entonces en Excel es muy fácil. Señalo la celda donde quiero hacer eso. Y me voy acá donde dice disminuir decimales y le voy quitando. ¿Lo dejo ahí? No. ¿Lo dejo ahí? Todavía no, porque ahí tiene dos cifras significativas. Hagamos último clic. Allí, vean, 6. Eso sí. Y estos son de unidades, ¿no? Unidades. De acuerdo a la teoría de errores, yo puedo dejar 990,339. Pregunto a ustedes. ¿Sí o no? Tampoco no. Poco. Exacto. Debo dejar también para que la última cifra significativa también sea una unidad. Entonces, marco la celda y me voy acá donde dice disminuir decimales hasta que me quede tal que la última cifra sean unidades. Allí, no, allí. Es 990 más menos 6. Esa sería la forma correcta de reportar ya en un informe. Entonces, usted en un informe dice, de acuerdo a los datos que tomé en el laboratorio, obtuvimos un reporte de la gravedad de 990 más menos 6 centímetros sobre segundo grado. Ah, listo. Con un error del 1%. Muy bueno. 5. Pero todo esto me lo da esto, mi función, mis gráficas y todos los análisis que hice. ¿Está entendido? ¿Alguna pregunta? Bueno, voy a dejar de grabar ahí.